Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Caja de Cuentos. Hoy es 2 de mayo ya de 2014 y esta noche pues, tenemos a nuestro amigo Arraez para que nos platique sobre el cuento más grande, porque es una suma de muchos cuentos, muchas mitologías, de magia, de religión, es una mezcla de muchísimas cosas, tradición, este paradigmas, esto que se conoce como esoterismo. Y pues tenemos aquí a Raez para que nos eche luz sobre este tema. Raez, ¿andas por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas lunas. Un gusto estar de vuelta en la caja de cuentos, justo después del Valpurgis, de El Beltán, del Fuego Nuevo. Como el Fénix hemos resurgido de nuestras cenizas. Justamente también, ¿no? Hace 3 o 4 días se celebró precisamente el Holocausto judío y una serie de cosas relacionadas con estas épocas. Un gusto escucharte, mi estimado. Pues sí, vamos a hablar o vamos a tratar de hablar acerca del esoterismo, que al contrario del exoterismo, que es aquello que está a la vista, el esoterismo, con S en vez de con X, viene del griego esoteros, que quiere decir un poco como desde adentro o visto desde adentro, ¿no? O lo que está, y, digamos, implícito, pero no a la vista, ¿no? Y es una palabra y es un término un poco ambiguo, ¿no? Porque de repente se presta a la interpretación pues más variada, ¿no? Desde el esoterismo es aquello que te venden en el mercado de Sonora, el esoterismo es una serie de cuestiones y de creencias supersticiosas, o también vemos el esoterismo como algo más allá de la metafísica y de la educación formal, ¿no? Que está ahí para unos cuantos que quieren develar el velo de Isis, ¿no? Y asomarse a ver qué, ¿no? Y sin embargo, pues, como platicábamos hace rato antes de entrar al aire, pues, y tú lo mencionabas muy bien, está expresado en todas partes, ¿no? Con la cultura hegemónica global, ¿no? Que, pues, la oligarquía se ha encargado de reproducir una serie de símbolos, ¿no? Y que están en todas partes y que nos lo ponen hasta en la sopa, ¿no? Y que sería muy bueno construir, ¿no? Y también situar que, pues, esos supuestos iluministas o pseudoiluminados o esos que operan tras las sociedades secretas que ni tan secretas, pues no son necesariamente los creadores de este lenguaje, pero sí son los que lo utilizan, ¿no? Y no necesariamente son ellos solamente los que están en ese menjurje. Porque eso está al alcance de todos, ¿no? A quien lo quiera interpretar y a quien se quiera meter o estudiar esto, ¿no? Y pues todos los cuentos, leyendas, etcétera, ¿no? Muchas afirmaciones de la ciencia, la alquimia, todo está relacionado con estas cuestiones del esoterismo. Y pues hay escuelas, hay sectas, hay historias y la verdad es que yo creo que tendríamos que irnos antes, ¿no? Antes de que hubiera una civilización, si es que realmente hubo un momento en que no hubiera una civilización, ¿no? Y pensar en los cazadores recolectores, o en la era de oro de el mismo Solón, ¿no? Donde ni siquiera necesitaban cazar, ¿no? Todo estaba ahí, todas las frutas del Edén y del paraíso estaban ahí, solamente tenías que estirar la mano, ¿no? Y todas las simbologías que están atrás, ¿no? De la mayoría de las religiones monoteístas, y no solamente de las religiones monoteístas, sino de las diversas creencias o tradiciones que se pueden o que tienden a etiquetarse como paganismo. Y además,
que no solamente vienen del Oriente o han sido transmutadas por Europa hacia la cultura occidental, sino que también están presentes de forma global en todas las culturas, ¿no? Incluso en las Américas, en Oceanía, en fin, ¿no? Porque antes que nada existió, como dicen las leyes de El Kybalión y las leyes pues herméticas. Hablando de herméticas, por ahí anda Hermes, un saludo. Y pues lo primero fue tal vez la idea, ¿no? Después vino un símbolo, y en las diferentes tradiciones todo se asocia a símbolos, a jeroglíficos, a letras, en fin, a números, ¿no? Curiosamente, y a planos de conocimiento, tanto popular, metafísico, filosófico, en fin. Pues sí, es una mezcla muy particular todo esto del esoterismo. Como bien dices, cuando mucha gente piensa en esoterismo, piensa en el mercado de Sonora, y piensa en las limpias, o en santería, o en muchas cosas, es decir, un compendio de muchas cosas, pero prácticamente todas coinciden en algo, ¿no? Se trata de algo mágico que tiene que ver de alguna manera o con suerte o con predicción, ¿no? Cómo te va a ir en el futuro, cómo te va a ir, cómo te fue en el pasado, de dónde vienes. Es una suerte como de juego perverso, ¿no? Ahí para andar deduciendo quién es uno, ¿no? Hacia dónde va, de dónde viene, cómo se va a comportar la vida con uno. Y están mezcladas muchas cosas, ¿no? Como bien habíamos comentado, la parte de los signos, de los números, de los elementos, ¿no? Y lo que te comentaba ahorita fuera del aire, pues por ejemplo, uno va a ciudades que me dijiste que no me fuera tan lejos, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, la ciudad de Washington, uno llega y está plagado de símbolos que uno no entiende, ¿no? Entonces tal vez si uno fuera iniciado, pues entendería un poco mejor esa ciudad, todos los museos, oficinas de gobierno, edificios públicos, edificios de apartamentos, todos están plagados con escuadras, compases, triángulos, círculos, semicírculos. Las plazas están dispuestas en alguna suerte de geometría donde no hay árboles de un lado y de repente de otro ya hay arreglos muy extraños, ¿no? ¿Qué nos comentas sobre este tema de redes? Pues sí, ¿no? O sea, hay toda esta percepción de que el esoterismo tiene que ver con la predicción, con el oráculo, con el que te digan cómo es tu pasado, te describan tu presente, ¿no? O te digan cuál es tu futuro, como en una tirada de runas, en una tirada de los caracoles, en una tirada de el tarot, o en una tirada de la otra baraja que es parecida al tarot, que se llama Lenormand, nada más que tiene menos arcanos. Pero también hay otro plano más profundo, ¿no? Este plano que te lleva al conocimiento de la relación de las letras, o de los jeroglíficos, o de las runas, con números, con ideas, y sobre todo con conceptos, más que solamente proyectar tu deseo, o mandar a hacer un chanchullo, una brujería, o sacrificar un pobre animalito, o cosas que pues es de la ritualidad de cada quien, ¿no? Porque además toda el orbe, toda la cultura global, ¿no? Y todas las culturas que han poblado este planeta y que se han expandido y se han encontrado, ¿no? Los continentes ya han explotado todavía en violencia, pero también en encuentro y en conquista y en un crisol y todavía en un eclecticismo y sincretismo que lo hace más rico, más complejo, pero también en dos planos, ¿no? Hay quien relaciona todo por deidades, o hay quien cree que es algo malo, hay quien cree que es algo bueno. La cosa es que siempre hay una polaridad, y precisamente de la polaridad básica es que todas estas mancias y sutras se
se originan. Perfecto, y bueno, quiero dar la bienvenida a Hermes, que ya lo estoy viendo conectado. Si ustedes pudieran ver el icono de usuario que tiene Hermes, es una suerte de círculo mágico por ahí, con unas figuras como estas que les comentaba, unos triángulos, unas runas, unos caracteres muy especiales. Y también el círculo es una figura muy obsesiva en los caracteres mágicos, ¿no? ¿Cómo estás, Hermes? Creo que se me acaba de desconectar en este momento, Carlos. Justamente lo saludo y se desconectó. Ahorita a veces se nos une en un ratín. Yo Sí. lo veo que está todavía aquí en la llamada. Yo también, pero no ya lo perdimos. A ver si se puede unir. Bueno, vamos a esperar a ver si Hermes se nos une. A esta cuestión. Tenemos, por ejemplo, a cuadro este vitriolo, ¿no? O este esquema alquímico, que también tendríamos que definir qué es eso de la alquimia en un momento dado. Pero bueno, vemos que hay cierta distribución y que no obstante la cultura, porque lo mismo puedes poner un calendario azteca ahí, ¿ves? Y hay una cara, y hay una serie de elementos que lo rodean, y hay siempre, pues en las esquinas, elementos de agua, de aire, de fuego y de tierra, ¿no? Y eso lo vas a ver en todas las culturas. En los mandalas también lleva este mismo orden de ideas. Y según Jung, y yo creo que antes que Jung, ¿no? Ya queda establecido, ¿no? Que es una forma muy humana de establecer una serie de ideas y de tratar de sintetizarlas y mostrarlas. Yo creo que ya tenemos a Hermes por aquí. ¿Andas por ahí, Hermes? Sí, hola, buenas noches. Creo que sí, se me cayó este asunto, pero ya estoy de vuelta. Perfecto, es que te acababa de presentar y en ese momento, ya se cayó. ¿Qué opinas, Hermes, de todo este tema del esoterismo? ¿Cuál es tu opinión sobre, o tu introducción sobre este tema? Bueno, el esoterismo es algo así como que, como ya Reyes lo mencionó, es la visión interna, lo que llega desde adentro. Desgraciadamente en nuestras sociedades lo vemos así como lo oculto, lo mágico, el oráculo para ver el futuro y cosas así, pero en sí el esoterismo creo que va más allá de toda esa parafernalia y mística que le queremos dar, así como la brujería, charlatanería incluso. Creo que el esoterismo va un poco más allá, que realmente significa eso, ¿no? Es el conocimiento que está dentro de uno mismo, ¿no? Y que se lleva un proceso para descubrir. Es un conocimiento que te lleva más allá, que bueno, sí tiene que ver algo con oráculos y eso, pero no es su principal función, como ya bien lo mencionó Herrés. Totalmente de acuerdo. Pues suena bonita esa palabra, ¿no? Desde dentro. O sea, esoterismo suena... O sea, si te vas a la etimología, pues está bonito el asunto, ¿no? Hace rato Alex estaba preguntando acerca de los triángulos, de los 3 triángulos que están dentro del círculo y los elementos que están alrededor del círculo, mi estimado Hermes. De la imagen que tengo de la Skype. ¿Sí? Sí, ese es el conocido, es el Werknot o el Valknut en nórdico antiguo, que es el nudo sagrado, el nudo de Odín, que se le conoce también en la actualidad, que representa que los 9 mundos tal de la mitología nórdica, y como tal es el símbolo de Odín. Lo encontramos mucho en la arqueología, tanto nórdica como germánica en general, en las tumbas de los caídos, ¿no? En las tumbas de aquellos que caen con honor y gloria y que van a festejar al Welhel o al Valhalla, ¿no? Órale, qué interesante. Dice Vampire Cruz aquí en el chat, todo esto parece cosa del diablo. Yo creo que esto es muy anterior al diablo, ¿no? La idea de un diablo. No sé, cuando yo veo, por ejemplo, estos caracteres como el que tenemos ahorita cuadro, que es una runa, pues me da la impresión de que esto es muy anterior. Me suena como a novela de Robert E. Howard, ¿no? Que te describe civilizaciones primigenias
que desarrollaron sistemas de comunicación muy, muy particulares sin caer de todo en una civilización moderna, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Hermes o...? Quien quiera opinarlo, ¿eh? Es que como runas, las runas es para el maestro Hermes. Perfecto, ¿qué es una runa? Digo, si ya nos vamos a ir desde la parte muy, muy primigenia, como les comentaba, que me imagino que pues, el esoterismo tuvo un origen. ¿Qué pasa con las runas? ¿Se considera como qué? ¿Como una lectura del porvenir? ¿Como una herramienta para dar cuenta de los hechos que estaban ocurriendo? ¿De dónde vienen las runas? ¿Para qué sirven? ¿Quién se encarga de leerlas? ¿Cuál es el procedimiento? Parece hasta como test de revista, ¿no? Pero a ver, Hermes, si nos puedes arrojar luz sobre esto. Herraez me mandó muchas imágenes de runas, entonces hay aquí algunas preparadas. Ah, ok, perfecto. No estoy viendo las runas, pero bueno, más o menos vamos a ver de qué se trata esto de las runas. Las runas como tal pensémoslo como son las letras, o de alguna manera, lo que para nosotros conocemos como el alfabeto, que es la letra A, B, C, D. Las runas es el equivalente para las culturas germánicas en general, para todas las culturas germánicas. Son símbolos que representan primariamente sonidos, y con esos sonidos se formaban sus palabras, era su forma de escritura. Pero más allá de eso, las runas también implican otras cosas más allá. En sí la palabra runa, bueno, depende la runa ya es actual. La palabra de las originales en anglosajón, por ejemplo, rune o riuna, que significa como tal secreto, misterio, susurro. Eso es lo que significa en sí la palabra runa. Y riuna, aunque termina con A, es un adjetivo que es masculino. Entonces es misterio en realidad lo que es una riuna. En sí, una runa es eso. Son los símbolos, los sonidos, pero que a su vez contienen un misterio dentro de ellas. Y ese misterio, obviamente, en aquellos entonces de las tribus germánicas, se pasaba de generación en generación por medio de la tradición oral. Es decir, se decía qué significaba cada runa, y en la actualidad nos llega ese conocimiento, o parte del conocimiento, porque desgraciadamente no nos llegó todo, nos llega por los poemas rúnicos, que estos poemas rúnicos se escriben en la Edad Media. Estamos hablando del poema rúnico más antiguo que tenemos, es el anglosajón, que se piensa que se escribió por ahí del siglo 7 u 8. Tenemos otros dos poemas rúnicos, que uno es el noruego y otro es el islandés, pero esos ya fueron escritos ya más adelante, estamos hablando del siglo XII, siglo XV incluso. Entonces, ¿cómo nos llega esto de las runas, no? ¿Qué misterio hay detrás de cada una? También mucho depende de la tribu que hablamos, porque cada tribu, los germanos es un conjunto de tribus muy grande, y cada tribu tenía como que su conjunto de runas, o su conjunto de secretos, su conjunto de letras, también muy de acuerdo a la lengua que ellos hablaban, porque aunque la raíz es la misma, sí se diferenciaban varias lenguas en las tribus nórdicas, o en las tribus orientales o occidentales. Estoy hablando de las tribus germánicas. Las runas más viejas que tenemos conocimiento, de las que se sabe, es lo que se le ha denominado en la actualidad el Elder Futhark, que el Futhark realmente nada más es como que la abreviatura, así como nosotros decimos el abecedario. El Futhark es lo mismo porque reúne las primeras letras o los primeros sonidos de las runas. Y el Elder Futhark, estamos hablando de que estamos más o menos situándonos en el siglo 0 o en el 1, más o menos, las inscripciones más viejas que tenemos. Como inscripciones es lo que tenemos, pero en realidad no se sabe desde qué tan atrás ya se utilizaban. Entonces el Elder Futhark es un conjunto de 24 símbolos o 24 runas que significan algo. Desgraciadamente para el Elder Futhark no tenemos poema que nos oriente, entonces esas sí son un total misterio, redundando a su nombre, ¿no? No sabemos absolutamente qué significan las del Elder Futhark, pero nos damos una idea con los otros conjuntos rúnicos que existen.
principalmente por el anglosajón, que contiene casi todas las runas del Elder, están contenidas en el anglosajón, más aparte otras runas, ¿no? Entonces las runas realmente de eso se trata. Son un sistema fonético para escribirlo, a la fonética para escribir las palabras, pero a la vez cada letra o cada símbolo tiene un concepto asociado que representa algo o que abre la puerta hacia otra cosa, hacia otra conciencia. Hace rato, dos imágenes antes eran letras hebreas. No como unas letras hebreas con runas. Ahorita tenemos a cuadro, esas ya son runas, pero hace rato teníamos los sellos de la Goesia. En fin, yo quisiera decir que me encanta la idea que el anglosajón contenga la mayoría de el Elder. Eso se me hace bastante gráfico y bastante pedagógico. Y esta cosa común, ¿no?, que tiene, ya sean las runas o una especie de escritura posterior a las runas, que es el etrusco, donde hay una mezcla de otras grafías y se cuelan algunas runas, ¿no? Porque también viene de otras culturas que pasaron por Canarias, que pasaron por los bereberes, los fenicios, por un lado. Desde el oriente pues vinieron todas las tribus germánicas, ¿no? Desde el norte los celtas, y cada quien tenía sus propias grafías. Como tal no hay runas celtas, ¿no? Hasta donde yo sé, pero sí runas de los pueblos germánicos. Y pues el fenicio también comparte algunos símbolos con el etrusco, que además comparte símbolos con los furoks rúnicos. Bueno, creo que furok y rúnico es una especie como de reiteración, perdón. Y que a su vez tienen un cierto paralelismo con letras arameas, con letras hebreas. Después pues San Cirilo se inventaría pues hasta el cirílico, ¿no? Y agarraría letras de aquí y de allá. Y del otro lado, ¿no? Pues casi tan antiguo como las historias de los sumerios y los caldeos y los los hebreos y etcétera, todo lo que tenemos de ese lado. En la India pues también tenemos sutras muy antiguos, muy ricos, ¿no? Que pues más o menos hay símbolos comunes, si no tanto en la escritura, sí en la iconografía. Símbolos que muchas veces posterior a movimientos iconoclastas, como por ejemplo, ¿no?, sobreviven, ¿no?, en las geometrías arquitectónicas del Islam, ¿no?, etcétera. Y la cuestión del ritual, del símbolo, de su frecuencia vibratoria, de un número o el escribir un hechizo, una intención, todas tienen en común este elemento, ¿no? El mandala es generalmente una construcción que hacen los budistas tibetanos, pero que realmente es mucho más antiguo y sigue los mismos principios básicos que las representaciones cabalísticas, tanto en Europa como en la iconografía tolteca o de otros pueblos americanos. Incluso del arte, en el arte que es africano también te encuentras una imagen central que está en un contexto circulado por otros elementos que están en cada esquina, ¿no? En muchos cuadros renacentistas pues vas a ver a los cuatro vientos, etcétera,
Y aquí tenemos un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Lo que nos habla de el yin y el yang, ¿no? Del fuego y el agua, del hierogamo masculino y el hierogamo femenino. Las dos energías primitivas, ¿no? El ángel de luz, el ángel de la oscuridad, ¿no? El tenebra y el lumina. Y de esta forma, para que se dé algo, tiene que haber una dualidad básica. Sin la dualidad básica no existiría absolutamente nada. De hecho, ¿no? En la comprensión de la Cábala, que la Cábala quiere decir de alguna forma, ¿cuál es la estructura del universo? ¿Cuál es la estructura de lo que llamamos Dios? Pero no Dios que está en el cielo, Yahvé, etcétera, esta figura, sino, también tenemos que hablar de la historia de la Cábala, claro, sino sino de cuál es su estructura abstracta, ¿no? De este ser que constituye al universo, que nosotros de alguna forma somos también parte del universo. Sin todavía estar en este contexto creacionista judio-cristiano, me explico, porque es mucho más antiguo. Entonces, y esto lo vamos a ver en todas las culturas, ¿no? Y de hecho en el I Ching también, ¿no? Tiene que haber un yin y un yang, y después de estas todas las combinaciones posibles, ¿no? Yin yang, yang yang, yin yin, yang yang, etcétera. Y la Cábala te dice que pues hay una serie de elementos, ¿no? Que para otros también en otra clase de iconografías se generalmente las muestran como un trono, ¿no? Ezequiel mismo vio un trono en el cielo, y la Cábala es un poco lo mismo, ¿no? Como el trono de Odín o como el trono de Júpiter, ¿no? Tiene ciertas características, ¿no? Y la Cábala tiene algo que es muy curioso, que lo vemos en todas las culturas, ¿no? Ometecutli, el dios mesoamericano, o el Shiva Kali, ¿no? El andrógino, o el avatar del dios primordial en el hinduismo. De hecho, el Elohim Jehová, ¿no? Que no es lo mismo que Yahvé, aclaro. Jehová es el nombre de supuestamente de el creador, y quiere decir Yeo, que es el masculino, y Eva, que es el femenino. También tenemos los dos elementos. Aquí tenemos, como por ejemplo, la Kabbalah, pero desde la iconografía egipcia. Entonces vemos que la bolita que está hasta abajo es el útero del dios, y la bolita que está arriba, donde está el Anubis, es el pene del dios, o el elemento masculino. Tanto el hierogasmo masculino como el hierogasmo femenino, ¿no? Decían los griegos que para que hubiera una creación primero tuvo que haber algo en la nilitud, en la nada. Ya esto los griegos le llamaban el caos. De hecho, también en la Cábala, ese Sefirot, o cada una de estas de que si esferas que vemos en este esquema o árbol de la vida, que también por ahí Hermes nos pasó un análogo que después a ver si lo vemos, pero en vez de podemos ver que se juntan, ¿no? Tanto el polo masculino como el polo femenino, y surge la creación. Y la creación entendida como, por ejemplo, como en el Big Bang, ¿no? Que primero tuvo que haber un vacío donde se comprimieron las cosas, y después hubo una gran explosión, ¿no? Nibiru y Tiamat, o cualquier, o Yahvé y la antes diosa Astarte, antes de que el monoteísmo se volviera falocrático, ¿no? En fin, y una serie de símbolos
o una serie de caminos, podemos ver que están trazados entre cada uno de los sefirots. Cada uno de estos pues caminos se puede ver en el significado de, por ejemplo, de las cartas del tarot, o incluso hay pues esquemas en que marca el significado de una runa, aunque no hay el mismo número de runas que de arcanos mayores, pero pues hay 20 y tantos y se acerca, pues son 22 los caminos, como 22 es el arcano 0, que es el loco, en fin. ¿Y de dónde vino esto del tarot? ¿O de dónde vinieron las runas? ¿O de dónde vinieron los lenguajes más primitivos, no? Si no fueron la representación pues abstracta de acciones o de ideas, generalmente nos encontramos en las diferentes tradiciones que fueron entregados por los dioses, ¿no? Incluso pues Odín mismo, ¿no? Woden, Goten, God, Diosito, Diosito Odín, legó las runas, ¿no? Hermes, a los hombres. Sí, así es como lo mencionas. Bueno, la creencia germánica es que el dios Woden, o Odín, o muchos nombres que tiene dependiendo de la región donde se le haya denominado, él como tanto hace todo un proceso. Y bueno, me gustaría leer el fragmentito. El fragmento de esto está en las Edas. Las Edas son unas las transcripciones que hizo el monje Snorri de la mitología nórdica como tal. Y entonces él transcribió varias cosas interesantes. Este pedacito está en la parte que se llama el Havamal, que es el pedazo lo que se le dice el discurso del Altísimo, ¿no? El discurso de Odín. Tiene que ver mucho con Odín esa parte del poema. Me voy a permitir leerlo. Es un fragmentito muy chiquito. Y me gustaría también leerlo en nórdico antiguo para que se oiga así, pues cómo se oía, ¿no? Cómo ellos lo transmitían. Y ahorita lo leemos también en español para que veamos de qué estamos hablando. Entonces el fragmentito del Havamal dice así: Veit ek at et hek vingameji a Neiter aller nio Geiri undert und jefni usni Sialfur mer Athein meisi Manje weit Fars hana froten ren Bit halaifi Mek seldone vid horniji Niusta echanether Nam ech uthrunar Uthas minam Fealek Athor Thadan. Y eso en español quiere decir: yo sé que colgué de un ventoso árbol durante 9 largas noches, herido por lanza, ofrendado a Odín, mi propio ser para mí mismo por mí, sobre aquel árbol del cual ningún hombre sabe cuán profundas sus raíces corren. No me dieron pan ni cuerno para beber, hacia abajo miré, tomé las runas, gritando las tomé, y entonces caí de ahí. Este fragmentito como tal es como que la semblanza del autosacrificio que hace Woden. Él, en busca del conocimiento, va, se sacrifica, él mismo se clava la lanza y se cuelga del árbol, del Irminsul o el Yggdrasil, dependiendo de la lengua que estemos hablando. Y durante 9 noches él está ahí colgado del árbol, ¿no? Esperando algo, sacrificándose al mismo. Y en la 9ª noche precisamente le son reveladas, o él toma el conocimiento de las runas, y el conocimiento como tal él lo trae hacia la tierra, hacia Midenjar, y se lo da a los hombres. Esa es más o menos la mitología que hay detrás de las runas, en el sentido de que es un regalo del dios. Qué maravilla, ¿no? Pues para muchos que son bastante conspiranoicos, ven runas o jeroglíficos o algún otro tipo de ideogramas y piensan que también podrían ser como el lenguaje de pues olvidado, ¿no? De una tecnología también olvidada, etcétera, ¿no? No sé,
Me encantaría que estaría también aquí Cuervito, que le mandemos saludos desde aquí porque nos va a escuchar y me dijo que les dijera que le hubiera encantado estar aquí. Pero por ejemplo, Excalibur tenía pues algunas letras, algunos hechizos, ¿no? La piedra también me imagino que tendría a algunos hechizos. Y no solamente la piedra encantada, esta donde estaba la famosa espada de Excalibur, que era una espada romana, ¿no? Curiosamente, hasta donde sé. Pero otras cosas también tienen inscripciones, ¿no? Las tumbas siempre están llenas de muchas inscripciones, ¿no? Los celtas ponían otro tipo de símbolos, espilares, suásticas, torques, etcétera, ¿no? Y vemos en todas las culturas esta necesidad de expresar siempre el encantamiento, la idea, en fin, ¿no? Otra cosa que va muy relacionada con las letras, las runas, los abecedarios, los alfabetos, los furoks, los alfabets, porque también es de Aleph Bet, ¿no? Que serían las dos primeras. Tenemos aquí a cuadro también otro tipo de lenguaje hablando de eso precisamente, que son los sellos de la Goesia, que son 72. Cada uno es de alguna forma un nombre de la divinidad. Sin embargo, ya para los cabalistas de la Edad Media son los nombres de los demonios de la primera jerarquía, o de las primeras y principales jerarquías. Es muy curioso, ¿no?, que haya 72 nombres y que para invocar al dios, ¿no?, pues tengas que también dar sus 72 nombres, lo cual es bastante extraño. Y bueno, esto que tenemos aquí es un tipo de escritura, ¿no?, que se llama Malaquí, que es más pues desarrollada por los cabalistas sefardíes, generalmente, porque también hay pues cabalistas de origen házaro, y pues desarrollan esta serie de sellos, ¿no?, en los cuales pues tenemos a demonios bastante famosos, ¿no? Y algo que es muy importante es que el cabalista o el mago tiene que estar en control de estas entidades, ¿no? Porque si no, pues todo se te puede revertir. Lo que quiere decir que no puede ser usado en una manera impulsiva, digamos, ¿no? Sino tiene que ser bastante bien pensado. Este típico signo del pentagrama, ¿no?, que lo encontramos también en todas las culturas, hasta en el chino, pues curiosamente se usa como el centro de una protección, ¿no?, para estos demonios de la Goesia. Y haciendo la equiparación precisamente con la cábala, aquí tenemos a cuadro precisamente las runas, ¿no?, en el mismo trayecto que harían los arcanos mayores de el tarot. Y tenemos, como bien nos refirió Hermes, los 9 mundos, ¿no, Hermes? Sí, así es. No estoy viendo la imagen, pero sí, bueno, en la mitología germánica en general. Es como el sapo, como el que me pasaste. Sí. Ah, exacto, ok. Sí, en la mitología germánica en general existen lo que, bueno, se le cree que existe el árbol de los mundos, que tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando en un principio. En la mitología de creación de los germanos, como tal, dice que en el inicio no había nada, solamente un enorme vacío, que en nórdico antiguo se conoce como el Ginnungagap y en anglosajón como el Yin-Yeshap, que son términos muy semejantes, que significa el vacío creador o el enorme vacío o el vacío, tan vacío que está que contiene todo. Más o menos esa es la idea del vacío creador. Y la mitología nórdica nos dice que en un principio estaba el vacío y que de ese vacío surgieron las dos fuerzas primordiales, que es el Nifol o el hielo, la parte fría, y el Muspel, que es el fuego, la parte caliente, ¿no? Y que estas dos energías empezaron a crecer, eran polares, o sea, una estaba en un lado, Nifol estaba en el norte, el hielo estaba en el norte, y en el sur estaba el fuego, y que se empezaron a crecer, y que en un punto dentro del vacío se tocaron estas dos energías primordiales, y cuando se tocaron,
algo sucedió, la creación comenzó y esta energía empezó a formarse o a tomar forma de un gran árbol. Bueno, eso es lo que se refiere, ¿no? Que era un gran árbol hecho así de vida, hecho de energía, hecho de luz, que se le llama es el famoso Yggdrasil en nórdico antiguo, o en anglosajón es el Irminsul, que es, bueno, se parecen mucho, que es un enorme árbol y que este árbol está hecho básicamente de estas dos energías, y que en este árbol empezó a crecer y se empezó a condensar de alguna manera este tipo de energías en lo que conocemos como los 9 mundos, que en realidad estos 9 son 7, pero porque 2 ya existían, que era el mundo de hielo y el mundo de fuego, y de estos 2 se crearon otros 7 aparte en el árbol, ¿no? Entonces más o menos tiene que ver con lo que estabas comentando, ¿no? De la polaridad y todo esto, también está presente en esta mitología. Justo en este momento pasamos a la imagen del Sagwa y una previa que curiosamente tienen una similitud impresionante. Y bueno, pues esta estructura o esta idea del árbol de la vida también ya lo hemos hablado antes, ¿no? Cuando hablamos de literatura anglosajona, cuando hablamos del árbol del Tul, del Yule, del Tule, cuando hablamos cuando hablamos de los mayas, también del árbol de la vida, o lo que otros también llaman el Axis Mundi, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Cómo siempre partimos de una serie de símbolos, de elementos inscritos. Y a mí me gustaría hablar un poquito, porque es bastante curioso que estemos hablando de mitología germánica, ¿no? De letras hebreas, de esoterismo, porque precisamente, ¿no? Hay una fusión, ¿no? Hay una ir más allá de la pureza y de la originalidad, ¿no? De estas tradiciones, y hay precisamente una necesidad como iluminista, de usar todas estas cuestiones para otros fines, ¿no? Y que incluso pues ya hasta tienen un mercado del New Age y pues, otras cosas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el árbol de la vida, y en un concepto ecléctico vemos que como es arriba, es abajo, ¿no? Y lo mismo tenemos las ramas del árbol de la vida, o de los sefirots, o del Sagwa, y lo mismo tenemos el inverso hacia el otro lado, ¿no? La nada, la antimateria, la nilitud, eso que nos da miedo de la muerte, ¿no? Que de repente nos coma la nada, que no seamos nada, ¿no? Que ni siquiera tengamos una conciencia, una memoria, la nada de la nada, la oscuridad, la no visión, la no tacto, la no ver, la no sentir, la no pensar, la no nada. Es un horror, ¿no? Y sin embargo, de ahí se puede generar todo. Y curiosamente vemos repetidamente la imagen de la serpiente, ¿no? Tanto en la cultura germánica como en todas las culturas que vienen desde el oriente, ¿no? Y a esto me refiero con asirios, hebreos, hititas, hicsos, babilónicos, caldeos, egipcios, fenicios y demás. La serpiente siempre, ¿no? La serpiente está presente en el mito de el Edén, ¿no? Tanto en la Biblia, en la Torá, en el Enuma Elis, en el final y en la cuestión del Ragnarok. Y es muy curioso, puesto que la Cábala, ¿no? Tiene diversas escuelas. Está diferentes vistas de la Cábala o visiones de la Cábala, vienen de acuerdo a las diásporas. Digamos que está la Cábala, pues más
más ashkenazi, de los judíos, por ejemplo, que descienden de los házaros, ¿no? Que supuestamente son los que llevan la batuta del sionismo. Y estaría por el otro lado la escuela de la cábala de los sefarditas. Asimismo, ¿no? También hay una cábala, por así decirlo, moderna, que así como hay un Giten tradicional, hay una cuestión New Age que es el Wicca, ¿no? Que también quiere como generar este mercado y esta mediatización de este conocimiento. Y pues esa sería más o menos la cábala sionista, ¿no? Para hacer un grado de diferenciaciones. Aquí tenemos una suerte de símbolos, ¿no? Hace ratito veíamos que en el oriente, tanto en los ideogramas chinos como japoneses, como tibetanos, también hay un eco de las mismas cuestiones y de las mismas nociones. Tenemos ahorita a cuadro el arcano mayor 5, el hierofante, o el sumo sacerdote, o el papa apócrifo, en este caso, ¿no? En un trono, como Odín, o como Júpiter, con una polaridad, ¿no? Una vela blanca, una vela rosa, como en la alquimia, ahí se me fue, está la rosa áurea y está la rosa rubia, ¿no? Que curiosamente, pues pensaríamos que lo rubio quiere decir como amarillo, dorado, pero viene de rubí, de rojo. Tenemos la vela blanca y la vela roja, y está abriendo un libro, y además, pues la polaridad del masculino y lo femenino. La serpiente de vuelta. Tenemos aquí un deck, un mazo que se llama Lenormand, curiosamente, que los normandos fueron unos germanos, unos vikingos, pues asentados allá en la Armórica, allá por el norte de Francia, por el noroeste, y le pusieron pues a estas barajas el Lenormand, ¿no? Porque usa las picas y usa los diamantes y pues los corazones, en vez de usar los bastos y las copas y los oros y etcétera, ¿no? Como en otras barajas de tarot. Y bueno, y todo también se resume a una historia, ¿no? El primer arquetipo, ¿no? De un árbol, y a los lados, ¿no? O de un trono, y a los extremos ver 4 elementos diferentes, o por lo menos que se narre en la Biblia o en la Torah, es de Ezequiel. Y él vio el trono y vio a lo que se llama pues los querubines, ¿no? Y uno tenía la cara de un toro, el otro tenía la cara de un ángel, el otro la cara de un águila y un león. Estos 4 animales los vamos a encontrar en muchas tradiciones y en muchos diagramas, mandalas, cuadros, ¿no? Desde medievales, renacentistas, hasta construcciones contemporáneas. Aquí tenemos el tarot Solá, que es uno de los primeros tarots, ¿no? Que se conocen, incluso antes que el Médicis y antes que el Marsellés, y que es pues una especie de como de reencuentro, ¿no? Porque también hay quien hace arqueología del tarot, ¿no? Por raro que esto pueda sonar. Aquí tenemos a uno de los demonios de la Goecia, que tiene forma de caballo, ahora que estamos en el año del caballo para los chinos. En fin, números, ¿no? Y siempre vemos números, letras, signos, ¿no? Y que tienen que ver mucho también con los calendarios, y que tiene que ver mucho con las estrellas y el universo que nos rodea, ¿no? Porque lo primero que vio el humano fue el cielo, el chamán, ¿no? El druida, el maracame, ¿no?
lo primero que vio fueron los astros y proyectó los astros a su propio mundo. Hizo un mapa psicológico de los astros, ¿no? Por eso tenemos el zodiaco, tanto europeo como el chino, ¿no? Que está basado, que sería como complementario al otro zodiaco y que está basado en la órbita de Júpiter. Y de esta misma forma de noción periódica de los sucesos, ¿no? Debido a la observación del cielo, pues también tenemos los calendarios celtas, ¿no? Y los calendarios, Energiten, ¿no? Mi estimado Hermes. Sí, así es. Como tal, el calendario germánico no se conoce a ciencia cierta. Se supone, por lo que nos dejaron los escritos, como tal, no podemos decir tal, tenían la referencia y todo. Lo que sí es muy interesante es que al menos todas las tribus germanas sí observaban y podían calcular perfectamente el momento de los solsticios, de los equinoccios, y con base en ello ellos hacían sus celebraciones. Como tal, no se sabe si tenían realmente una cuenta de días así calendárica como lo vemos con los romanos, pero sí definían muy bien en qué momento ocurre el solsticio, el equinoccio y la mitad de estos, ¿no? Como de alguna manera tenemos, al menos en los calendarios germánicos, durante todo un año solar tenemos 8 momentos muy especiales que son las celebraciones solares germánicas. En el caso de los celtas creo que nada más son 4, ahí sí no sé mucho, pero en los germánicos sí son 8 las celebraciones, que 4 corresponden a los 2 solsticios, 2 equinoccios, y las restantes a los puntos intermedios entre estas, de manera que se hace como una rueda, más o menos vamos a pensarlo así, la famosa rueda solar de los 8 rayos, que la encontramos aquí y que tiene que ver mucho con la famosa svástica, que los anglosajones le llaman el Fjulfot, que significa el de los 4 pies, que es la cruz esta que está dando vuelta, ¿no? Esa es la rueda periódica cíclica que está determinando los tiempos, los momentos, cuándo es momento de descansar, cuándo es momento de sembrar, cuándo es momento de cosechar, cuándo es momento de ir a hacer la guerra, por ejemplo, cuándo es momento de estarse en su casa, etcétera, ¿no? Pues y esa ciclicidad como tal es infinita, entonces sí lo vemos reflejado en este tipo de, no lo llamaría calendario, sino de cuentas del tiempo, ¿no? Que sí tenemos evidencia de ello. Así es, ¿no? Ya has dado el clavo, ¿no? Y estos ejes en los que superponen estas, pues estaciones, épocas, ¿no? Siempre es, tenemos la cruz fija, ¿no? Y la cruz mutante. Tenemos la cruz, cardinal, ¿no? Todas estas superpuestas lo encuentras también en el zodiaco, como en los calendarios, o como en la cuenta de los ciclos, y lo encuentras también en todas las culturas. La unión de la cruz divina y la cruz mutante, como en múltiples símbolos, ¿no? En la bandera del Reino Unido, que no de Inglaterra, porque de Inglaterra es solamente una cruz roja sobre un campo blanco. Esa sería la cruz, la cruz divina, y la otra sería la de San Ambrosio, ¿no? La cruz mundana. En fin, o podemos tener de 4, de 6, de 8, en fin, también en la plaza de San Pedro, ¿no? En este sitio que es el Vaticano, que es el más tremendo eclecticismo de religiones de todos sabores y colores, tenemos en plena plaza de San Pedro la misma idea, la misma imagen que encontramos en la unión de las dos cruces, en la bandera del Reino Unido, en la bandera también, por ejemplo, del País Vasco, y en otras representaciones simbólicas, ¿no? También la estrella de la mañana, Lucifer, también para otras escuelas, pues se representa de la misma manera. Para los caldeos, Venus también era, pues, representado de la misma manera. Y siempre tenemos esta percepción, ¿no? De que hay ciclos, hay números, significados
vibraciones. De eso nos habla el esoterismo, más que nada, ¿no? De este conocimiento que a su vez fue pasando de mano en mano, de cultura en cultura, reinterpretado, etcétera, ¿no? Habíamos dicho de Ezequiel, ¿no? Y después, hablando de la cábala, ¿no? Y de los paralelismos con otras tradiciones, pues tenemos que entender que Israel y Judea, ¿no? Pues son míticos, ¿no? Y que el pueblo que habita ahora es una construcción, ¿no? El que habita Palestina. Y sin meternos en la política y en la historia de las oligarquías, vamos solamente a señalar que hay varios polos, ¿no? Y hay varios sitios donde se desarrollaron diferentes tipos de caravanas. En el esplendor de la Iberia, ¿no? Antes de que subieran al trono los reyes católicos, cuando todavía estaba Córdoba y Toledo, ¿no? En las juderías de Toledo, los judíos cabalistas, ¿no? Le iban traduciendo del árabe al latín las matemáticas, que si no se hubieran perdido, ¿no? Las mismas matemáticas que habían rescatado los árabes de los griegos, y que habían rescatado los árabes de los cruzados y de la tremenda cuestión que después persiguió el cristianismo mismo, ¿no? A ese tipo de conocimientos. Pero también, ¿no? En el mundo de los cázaros, ¿no? De los ashkenazis, de los que habitan en la Alemania, en la Germania, de aquellos judíos también tenían su propia visión de la cábala, ¿no? Diferente y paralela a los sefarditas. Así como estaban las juderías de Toledo, ahí en la ciudad, en la maravillosa ciudad de Girona. No sé si alguna vez pasaste por Girona, mi estimado Alex. Pero en Girona hay están las superjuderías, y antes de que el ladino fuera judeo-español, fue judeo-catalán. Así que hay que hacer mérito ahí a los señores catalanes que hablan con las L's golpeadas, porque ahí precisamente fue donde nació un libro, ¿no? Que se llama el Zohar. Y del otro lado, ¿no? De los judíos házaros, de los judíos ashkenazis de la Germania y de Varsovia, Polonia, Rusia, en un viaje místico de un personaje muy célebre que se llamaba Simón Man Johar, ¿no? Viajó a la Palestina, ¿no? En búsqueda de el Erz, o de el Israel, ¿no? Del Israel que todavía no estaba reconstruido por los ingleses sionistas. Y este hombre tuvo una visión, ¿no? Y él escribió algo para decodificar de alguna manera, o tratar de decodificar lo que no se podía leer a simple lectura primaria en el Génesis de la Torá o de la Biblia, ¿no? Que recordemos que la Torá o la Biblia original, entre comillas, son los 5 primeros libros de la Vulgata y de la Septuaginta. Así que en el Sefer Yetzirah, pues él trata de dilucidar, ¿no? Y de romper con ciertas ideas que incluso todavía prevalecen, ¿no? Como por ejemplo que Dios es masculino, ¿no? Ya se habla ahí que hay una polaridad, como ya dijimos, ¿no? Y que hay un inicio masculino y femenino, y que juntos generan una explosión de creatividad y de conocimiento. En fin, ¿no? Y este hombre, pues así como Zaratustra y otros, ¿no? Que van a la montaña o que se aíslan y que tienen este viaje místico, ¿no? Por así decirlo, que místico quiere decir lo que está entre la bruma, ¿no? Estamos viendo a cuadro la tabla de Salomón, o el espejo de Salomón, que supuestamente robaron los templarios
de Palestina, y que tiene que ver, sí, con esta historia, ¿no? Del tarot, de Rota, de la cábala, ¿no? De Hathor, ¿no? De muchas cosas como implícitas. Y también en Girona decíamos, ¿no? Que todo iba muy bien, ¿no? Al contrario de los que vivían en las juderías de Toledo, donde el Islam y los mozárabes cristianos y los judíos podían convivir en paz, ¿no? También tenemos un místico, ¿no? Que redescubre ciertas ideas y que escribe el libro de El Resplandor, y que es el libro de El Zohar. Y ambas escuelas cabalísticas, tanto las del Sefaret Yetzirah como de El Zohar, tratan de otros planos que no se hablan en la Torah o en otros modelos o lecturas de la diversidad judía, porque hay una diversidad judía espeluznante, ¿no? Y de no judíos también. Y pues el chiste es que desde un punto de vista renacentista, ¿no? Se habla de algo que es la filosofía perenne, y de tener que una noción de que hay una realidad que es superior a la historia. Así que la magia caldea y la cábala hebrea y la alquimia y todas esas cuestiones que rescataron Cagliostro, Paracelso, etcétera, ¿no? Giovanni Pico de la Mirandola, los mismos pitagóricos, montón de neoplatónicos, ¿no? Ahí tenemos al ánima sola, ve nada más, pobrecita, ella pero tan solita. Y hablábamos de el Zohar, ¿no? Como de una explicación entre líneas, de una explicación para los que quieren conocer cómo es que está construido este abstracto de lo que llamamos Dios, y que no se quedan con el Yahvé dictatorial, ¿no? Que lleva la voz de Enlil y que quiere someterte y esto, o que no se queda con el Enki que quiere liberarte, con el Prometeo que te quiere dar el conocimiento, etcétera, ¿no? Que también un poco de ahí vienen, pues, este concepto de que te dan, ¿no? Que te otorgan Hermes, Tot, Quetzalcóatl, hay muchos, ¿no? Odín mismo, ¿no? Pazuzu, ¿no? Que se roban el fuego de los dioses y te lo dan, ¿no? Te lo heredan a la humanidad, ¿no? Los mismos toltecas, ¿no? También hablaban de un orden divino de las palabras y de los símbolos, ¿no? Etcétera, ¿no? Que pues tenemos en el náhuatl, ¿no? Y que también tendríamos que deconstruir muchas cuestiones que, pese a esfuerzos como Matus o León Portilla, ¿no? Hay ideas erradas, ¿no? Como Cuauhtémoc no es águila que cae, ¿no? Sino águila que desciende, no es lo mismo, ¿no? O ¿qué puede ser? Quetzalcóatl, serpiente emplumada, decimos casi por instinto, cuando no necesariamente quiere decir emplumada, aunque se hace referencia, quiere decir pájaro precioso, o incluso en estas personas que estudian más el náhuatl en su origen tolteca, pues te dicen que quiere decir divino, ¿no? Y ahí tenemos como por ejemplo un extraño tarot maya, ¿no? De un personaje que ahorita se me olvidó su nombre, pero bueno. Pero antes de que se me olvide, quiero decir que el hombre que escribió el Zohar fue el judeo español Moshe de León. Y pues hay muchas partes de la diáspora hasidita que no le quieren reconocer que un sefardita haya escrito el Zohar. Pero bueno, no importa. Y el chiste es que así como hay un camino hacia un elegido, ¿no? Así como eligen a Thor para una cierta
lucha, o así como se elige a Hércules para llevar 12 tareas, o Cristo 12 apóstoles, etcétera, ¿no? Esta cuestión de que un Mesías puede ser un guerrero o no puede serlo, o no necesariamente de las armas, o sí con las armas, etcétera, ¿no? Y es el que revela lo oculto. Y así tenemos que también para los seguidores de la Cábala, o para algunos ramas de los seguidores de esta escuela de la Cábala, porque la Cábala, aunque es de diferentes diásporas, se retroalimenta, ¿no? Tan es así que la Cábala sionista que te vende Madonna, pues es un eclecticismo y es un sincretismo de todas las escuelas de la Cábala. Y había un supuesto Mesías, ¿no? Ha habido muchos micromesías, no nada más aquellos guerreros que liberaban a los pueblos esclavos o a los pueblos oprimidos, sino también los que transformaban por su palabra. Y así estaba así hubo un cabalista, ¿no? Que se llamaba Sebi. Y Sebi vivió en el Imperio Otomano y fue un cabalista prominente, y tuvo a un seguidor también muy importante que se llamaba Natán de Gaza, que era de Galilea, curiosamente, al igual que el otro Galileo, y que curiosamente, a diferencia de el Yeshua, de el Jesús, ya sea real o no, porque hay los conspiranoicos dicen que fue una invención, ¿no? De una casta romana que se llamaban los Flavios, de la cual descendería Constantino y Helena, y etcétera. Pero bueno, el personaje histórico, ¿no? A diferencia del martirio de Jesús, este nuevo Mesías, Sebi, es capturado por el sultán o otomano. Para eso, pues ya los turcos y lo que había quedado de los persas, pues ya había sido absorbido por el Islam. Entonces el sultán perdona la vida a Sebi por ser un infiel, entre otros cargos, ¿no? Siempre y cuando él se cambie de religión y se convierta al Islam. Cosa insólita en la historia de la Cábala y del judaísmo, y más que Sebi, pues no prefirió el martirio, obviamente, sino que definitivamente dijo, ok, me convierto al Islam. Esto fue el inicio de la mala fama de la Cábala entre los cristianos, porque curiosamente, ¿no? Cuando el esplendor español cayó, curiosamente expulsaron a los judíos sefarditas de España y dejó de ser gobernado el sur de España por el esplendor del Islam. Así que los reyes católicos persiguieron todo esto. Sin embargo, ¿no? Precisamente en Girona, el underground, ¿no? O sea, las sinagogas están en el inframundo, están en lo que serían, pues, no quisiera decir que, pues, las cámaras como escondidas, pero arriba, a lo visible, en lo exotérico, está lo esotérico. En la catedral de Girona, los canteros, los maestros masones y los canteros, etcétera, ¿no? Tomaron todo este conocimiento de la Cábala y por primera vez generan este eclecticismo, ¿no? En el subsuelo. Bueno, que sabemos que en muchos templos cristianos, católicos y de otro tipo hay ruinas paganas o hay otros estratos, pero aquí tenemos una sinagoga, ¿no? Y arriba tenemos, pues la gran catedral de Girona, no sé si Basílica Catedral, me parece que es catedral, corrígeme si no, mi estimado Alex. Pues y como no soy católico, no me interesa en realidad. Bueno, no tiene que ver nada con el catolicismo, esto es lo que tenemos que entender. Ok. Explico, el catolicismo es la forma para que no veas lo que dice, ¿no? Y que solamente ellos te tengan este conocimiento y lo usen y lo alejen de ti, y tú creas en beatitudes y en
Y pues en santos pedófilos Batman, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que los maestros canteros, que no la iglesia, fueron los que en este inmueble dejaron implícito una serie de significados, ¿no? Y pues de cosas, ¿no? Bueno, hay que recordar que la zona donde está Girona, Israel, ¿no? Está en lo que actualmente conocemos como Cataluña, pero finalmente era el paso de transición de todas las culturas, digamos, de los grupos étnicos que venían del norte de Europa, o bien de Asia, o bien de África a través del Mediterráneo. Entonces, por la posición estratégica en la que está Girona, pues todo grupo étnico tenía que pasar para llegar a España, digamos que era como la frontera. Entonces viene a ser como una suerte de monasterio, o es donde se vinculaban todas las culturas en algún momento, un sitio de transición, ¿no? Entonces ahí convergen muchísimos cultos. Lo acabas de mencionar, a los bereberes, ¿no? A los sefardíes, a, bueno, los vándalos que venían desde el norte, ¿no? Los godos, los astrogodos. Los únicos que vivían de ese lado nativos pues eran los iberos, ¿no? Entonces realmente toda esa mezcla estando en España, alguien me comentó que los árabes fueron quienes realmente educaron a los españoles, ¿no? Les enseñaron modales, les enseñaron a leer, les enseñaron arquitectura, matemáticas, cómo construir espadas, absolutamente todo, ¿no? Hasta cierto punto, porque los germanos también tenían sus oficios y sus artes, obviamente. Desde luego. Pero es que la matemática y otras cosas, pues sí pasaron desde los árabes. Hay una cuestión bastante curiosa, déjame decirte, obviamente, aunque judío sefardita que no se convirtiera sería perseguido, o tendría que irse hacia el exilio, hacia Marruecos, Salónica, la América, no sé, donde sea, ¿no? Muchos se fueron para Holanda, y de Holanda hasta Curazao fueron a dar, fíjate nada más. La cosa es que el punto álgido es precisamente que los cristianos cabalistas vieron la cábala desde otro punto de vista, ¿no? Y además buscaron este conocimiento porque creían que así podían como entender mejor a Dios, Dios que les hablaba el cristianismo. Y no estoy hablando de los feligreses, ¿me explico? Y esto trascendió en las universidades post-árabes, ¿no? Ya que había terminado el Al-Andalus. Y es muy curioso, ¿no? Porque si hay un punto crisol de todas las mezclas que nos podemos imaginar, es ahí, como tú bien dijiste, ¿no? Y curiosamente esto fue reflejo de muchos que tuvieron que salir por las cruzadas, ¿no? Los europeos fueron hacia Jerusalén, y de allá se fueron hacia España y otras partes. En fin, fue muy extraño. Y de hecho, toda esta serie de conocimientos alquímicos, cabalísticos, etcétera, ¿no? Retomados por, ¿no? Pues, Avicena, Averroes, y de ahí por doctores de la iglesia, ¿no? Incluso, y por otros que no tenían nada que ver con la iglesia, como por ejemplo, Paracelso fue casi contemporáneo de Lutero, ¿no? Y pues sí, imaginémoslo. Y la cuestión de que tomen al judaísmo como lo base, pues es algo curioso, y tiene que ver con una historia del reino de los Házaros. Los Házaros era un reino, ¿no? De la tribu de los hijos de Noé, o de Unapishtim, o de Siusudra, como le quieran decir, de este rey prediluviano que se volvió un sobreviviente. Me parece que los de Jafet, ¿no? Los hijos de Jafet, fundaron un reino que tenía muchos paralelismos con
con otras culturas paganas, ¿no? Como los filisteos y los cananitas, y etcétera, ¿no? Y llegó un punto en que lo único que adoraban eran a puras imágenes fálicas. Y su religión ya era verdaderamente una porquería. Tan es así que un rey Kházaro, ya estaba bastante preocupado por eso. Y agarró algo que nosotros en México, con nuestro eclecticismo tan particular, conocemos como pirinola, ¿no? Que era un juego de origen caldeo, y que posiblemente sus caras tenían letras arameas. Por cierto, se me olvidó decir que para más codificar el Zohar, los sefarditas hebreos no lo escribieron en hebreo, sino en arameo, ¿no? Lo que era más curioso. Pero volviendo a la historia esta del rey Kházaro, el rey Kházaro agarró especie como de pirinola, ¿no? Y dijo, bueno, pues como mi religión está muy gacha y pues como que su parafernalia ya no es la de un gran reino, pues vamos a ver qué religión de los que nos rodean vamos a agarrar. Y resultó que la cara que quedó para arriba fue la religión de los judíos, o de los que llamamos judíos, que realmente deberíamos de denominar como hebreos. Y así que por eso ellos se convirtieron al judaísmo. Y precisamente estos mismos, ¿no? Son los que en un momento dado migran hacia Alemania, hacia Polonia, y son los que ya conocemos como los judíos ashkenazis. Sin embargo, allá del otro lado del mundo, todavía en Israel y en partes aledañas, y hablando de los cabalistas, ¿no? Después de que Sevi muere, pues obviamente hay mucha gente, pues no estaba muy de acuerdo, ¿no? Con estas cuestiones, porque pues se había convertido al Islam. Y sin embargo, no sé si han visto que hay unos hebreos que usan unos cairelitos en las patillas, y estos se conocen como los hasiditas, ¿no? Y decidieron, no obstante la mala reputación que le dio Sevi a la cábala, pues retomar la cábala y y pues empezar, ¿no? A hacerse místicos, ¿no? Hacerse más místicos sobre ellos, ¿no? De hecho, ellos en Israel son los que están más en contra del sionismo y del Estado sionista. Y pues en fin, la cosa es que volviendo a Alemania, ¿no? Al país donde se llevó el Holocausto y al país donde llegaron los germanos, etcétera, ¿no? Toda la historia donde estuvieron los nazis también, etcétera, ¿no? Ahorita que Vamper Cruz nos dice que ya ve que Enlil era como un priista nazi, ¿no? Pues curiosamente hubo en Alemania un hombre que se llamó Gerson Scholem, que pues es una especie de revisionista, y que en la época de los nazis precisamente pues empiezan a estudiar también la cábala. Tenemos a cuadro a uno de mis alquimistas favoritos, que es Giovanni Piccolo de la Mirandola, frente al camaleón, y la cábala de Nudata. La cábala de Nudata precisamente es la cábala traducida al latín y a las lenguas romances. De Nudata quiere decir desnuda, porque así se pone pues se puede ser conocida por los gentiles, por los Goyam, ¿no? Y bueno, pues resulta que los házaros, bueno, ya dijimos que se vuelven judíos, y que años después, ya que viven en Alemania, pues, y que gobiernan y que forman una orden del Tul, etcétera, los Illuminatis vendrán después, etcétera, pero no nos vayamos tan deprisa. El chiste es que la magia pasa por ahí, lo esotérico pasa por ahí, y en plena época de Hitler, ¿no?
Después, curiosamente, así como en el paperclip, en Estados Unidos aparece de vuelta el mismo interés en plena época hippie, al inicio de la era de Acuario. Un personaje llamado Philip Berg, que podemos ver por su apellido, Berg quiere decir nacido, ¿no? Hermes o pues, montaña. Sí, así es lugar alto, lugar montañoso. Y pues muchos judíos que nazis tienen nombres que acaban en Berg, ¿no? O en palabras o germánicas. Y Gershom Scholem, en los Estados Unidos, en plena época hippie, pues dice, de aquí soy, retomó todas las escuelas de la Cábala e hizo esta famosa Cábala ya masónica internacional a la que se afilian, no sé, gente como Madonna, ¿no? En fin, y que pues ya es otra cosa, ¿no? Y que no tiene que ver necesariamente, no porque pertenezcas a una sociedad secreta o a una élite iluminista o no lo seas, pues no por eso la cábala es de ellos, ¿no? Sino que ellos la retoman. Y bueno, pues así como la dianética y otras cosas, y la cientología, pues, y el Wicca y otras cosas, tiene como una extensión, ¿no? Porque también tiene un toque de nueva era. En fin, la cosa es que el tarot como las runas y como el I Ching es una representación de las permutaciones, ¿no? De el logo, de las ideas, de los contenidos, ¿no? Ya sea de el inconsciente colectivo o de la iconología de social. Y así como Jung y Freud pudieron resolver, ¿no? Y así como Spinoza y otros, Descartes, Newton, retomaron conocimientos de la alquimia, etcétera. El tarot retoma lo que vendría a ser el legado de Thoth, ¿no? Y tenemos 78 cartas. Generalmente, 6 cartas más que los 72 nombres de Dios, que por cierto para la Cábala no son los nombres de los demonios de los sellos ni de David ni Salomón, sino son las primeras letras del Éxodo, así como para Ezequiel eran las primeras letras del Génesis. Pues el tarot revela en las primeras 22 arcanos los arquetipos más básicos, ¿no? Y están, pues, a saber, ¿no? Una serie de personajes que vienen en un orden, ¿no? En el arcano 22 o el arcano 0 encontramos a el loco, es el principio, el fin, el impulso. También simboliza al vagabundo que tiene el desconocimiento. También simbolizaría a Odín de alguna forma, o toda la latencia de la capacidad creativa. Ese como el arcano 0, o para el tarot papus o egipcio el 22. Tenemos como arcano 1 al mago, el arcano 2 que es el sol, al arcano 2. Tan es así que la Biblia de Carlos V, cuando habla de cómo el ángel se le aparece a María, tiene unas imágenes donde el sol fecunda a María, ¿no? Que es algo bastante, pues, extraño, en una alusión alquímica al mago. Pues sí. Y el 2 es la sacerdotisa, la entidad femenina, la sabiduría, la intuición, la memoria, la luna.
El 3 es la emperatriz, que es la creatividad, la inteligencia femenina, la capacidad femenina para atraer y para materializar las cosas. El 4 es el emperador o el rey. En algún momento, cuando hubo emperador de Roma, de Oriente y de Occidente, hay algún tarot por ahí que tiene 2 emperadores, pero es una excepción. Tenemos también al 5, el sumo sacerdote, el hierofante, el papa, que nos habla de la perseverancia, de la enseñanza o de el entrar a un orden esotérico, curiosamente, porque el 5 es lo que nos habla de lo que los pitagóricos llaman las proporciones doradas o las proporciones áuricas. El 6 es interesante porque es el carro. Carro viene de Car o de Keres, que es lo mismo que la diosa Ceres, ¿no? A la que se le sacrifica el toro, pobrecita, ¿no? Digo, pobres toros, porque pues en fin, y el carro pues es el éxito en lo que se quiere hacer, etcétera, ¿no? La misma Boudica está pues encima de un carro, y hay muchas diosas, primero que dioses y primero que personajes masculinos hay, primero los femeninos y después fueron sustituidos por los masculinos, ¿no? Como los cultos solares. Y el carro es precisamente el que mueve al sol o a la diosa solar por el cielo, ¿no? Después tenemos al arcano 8, ¿no? El de las inercias, el del infinito, que es la justicia, que pues nos habla de la legalidad, de la objetividad, de las cuestiones de tribulaciones o de las recompensas, ¿no? Una de mis cartas favoritas, el 9, el ermitaño, así andrajoso como Odín, o como Diógenes con su lámpara. Es un arquetipo como Zaratustra o como el mismo Mahoma que se fue a la montaña, ¿no? El ermitaño es la búsqueda, la meditación, la austeridad, y es el 9, como los 9 días que mencionaba nuestro estimado Hermes. El 10 es la rueda, la rueda de la fortuna. Fortuna es precisamente nuestra coordenada respecto al plano del zodiaco, ¿no? Si lo pudiéramos ver desde un relativo geocentrismo, que no es que creamos que todo gira alrededor del sol, de la Tierra, sino es nuestra visión desde la Tierra, ¿no? Eso que habían olvidado los antiguos, puesto que ya conocían los otros planetas desde los sumerios, pero parece que fueron olvidados, ¿no? Y mucho de eso se quemó en la biblioteca de Alejandría. Todo tiene que ver con el tarot, la historia, todo. Después de la rueda viene la fuerza, el león, una mujer que abre las fauces de un león. Dicen por ahí que en Girona, curiosamente, si vas a Girona tienes que besarle el culo a la leona, porque en los faros hay una leona, que como en el Maleficarum, ¿no? Hay que besarle la colita al animalito, ¿no? Pues ahí está la cosa, la fuerza. El arcano 11, Géminis, el portal, ¿no? Cuando pasas de una cosa a la otra. Después tenemos el arcano 12, la iniciación, el apostolado, el ahorcado, ¿no? En tus mismas metas, en tus mismas cosas, te verás sofocado, incluso en tu misma libertad. El ahorcado, que es un 4 al revés. Después tenemos otro de los arcanos muy interesantes, el 13, que ruiditos por aquí, no, estamos cayendo. Ok. Y después de la muerte tenemos el arcano 14, la templanza, la temperanza, que nos habla de la armonía, equilibrio, fluidez, ¿no? De ser como una espada samurái, ¿no? Que hay que fundirla. Y el arcano 13 fue la muerte.
la capacidad de la resurrección, de la destrucción y del resurgimiento de algo nuevo. El coagula et solve, el solve et coagula, dirían los alquimistas. La transformación, renovación, limpieza, ¿no? En un campo vemos que la muerte, que antes era Saturno el que llevaba la guadaña realmente, pero bueno, que es un dios agrícola, dios además de Zeus, y dios y padre de los titanes. Y pues precisamente ciega con todo lo viejo y deja que brote lo nuevo. Esa es la muerte. Después la templanza, que es femenino. Después de la templanza viene el diablo, que está muy de moda, que en los tarots, pues feos mucho más modernos, en vez de poner al diablo, poner a Baphomet, o al hombre verde, o al Cernunnos, o a Hermes, o a Herne, perdón, que no Hermes. Y bueno, pues el diablo, ¿no? Es muy, muy interesante porque al igual que el juicio tiene a los dos sexos y a la polaridad agarrada de sus deseos, ¿no? Precisamente de eso que nos hace animales y humanos y que nos recuerda nuestros genes más viscerales. Por eso también en otros tarots la carta del diablo es la carta de la pasión. Y bueno, pues tenemos después en el número 16 como el siglo XVI, o como 16 la cábala de la palabra Latinoamérica, curiosamente. 16 es la torre destruida o la fortaleza caída, ¿no? Que es el final de algo, o que es precisamente cuando te va peor, para que veas cómo es el otro lado, ¿no? Después tenemos también un arcano muy bonito, el número 17, que es la estrella. Antes que nada, aquí tenemos a que es una imagen padrísima, que tenemos a Baphomet encima de una piedra negra, ¿no? Y esa piedra negra es precisamente la materia, ¿no? Esa necesidad que nos mueve y que nos rige de la materialidad, y de ahí nos tiene agarrados. Al contrario, el arcano 17 es la estrella, la que cae, o más bien la que desciende, ¿no? Las hermanas, las 400 hermanas, ¿no? Decían los nahuas, que es la esperanza realizada, la regeneración, belleza, la estética, todas estas cuestiones positivas de la luz. Después tenemos el número 18, ¿no? El 18 es un número difícil porque es también como la pasión, cuando los instintos salen a flote, y es porque es la luna. Y obviamente el 19, el príncipe de los cielos, el sol. Después de la luna y el sol vendría la carta 20, que es el juicio. Y para acabar con los arcanos mayores, finalmente, el número 21, el mundo. Los arcanos que siguen después ya los vas a ver por palos, ya sea que sean oros, que sean bastos, copas, o espadas. Cada uno está relacionado además con un elemento, siendo propiamente los elementos el aire, la tierra y el agua, y el fuego un objeto de transmutación. Todos los arcanos mayores tienen alguna relación con un número, con una letra hebrea, y se ha establecido en algunos otros tarots Hiten alguna relación incluso hasta con una runa, si me permiten la osadía. Y pues tenemos por ejemplo cosas que, como por ejemplo Mercurio, ¿no? Que quiere decir que se relaciona con el número 5, con la comunicación, con el legado de los dioses, o con la generación de conocimiento, ¿no? Para los sumerios era Mamu. Tenemos a Venus, el factor femenino, ¿no? Freya, o para los sumerios era la Jamu. Tenemos a Marte, o a Tuir para otros, o el aspecto masculino,
¿no? O el Andros, que para los sumerios era Lagmu, y Júpiter sería Kishnar, Saturno sería Anshar, y en la creación, según los sumerios, ¿no? Anshar, que también es uno de los, también se le da el nombre de uno de los hijos de Anu, que sería Urano, pero ahorita vamos para allá, porque de ahí Anshar pierde una luna, y esa luna era llamada Gaga, y Gaga es lo que después los astrónomos reconocieron como el planetoide Plutón, que rige al Hades y al inframundo, etcétera, ¿no? Tenemos también a Júpiter, que decimos que es Ashnar. Tenemos a Urano, o que es Anu, el padre de Eni y de Enki. Tenemos a Neptuno, o Poseidón, o Ea. Tenemos a el Sol, que para los egipcios era Ra, y para los asirios era Apsu. Y bueno, curiosamente, un ciclo de Apsu completo en la precisión también estaba implícito en todos los calendarios antiguos. Hay cosas que durante muchas épocas no se conocían o se perdieron, ¿no? Después de la quemazón en la biblioteca de Alejandría, o después de la colonización de diferentes sitios a lo largo y ancho del globo. Así que hay toda una historia implícita en el tarot, en los símbolos alquímicos. También cada carta se puede relacionar con un elemento alquímico. Los elementos alquímicos son así como los sellos de la Goecia y las runas y los jeroglíficos y los ideogramas, una forma de querer abstraer pues cuestiones, ¿no? Circunstancias, etcétera. Es un tema muy amplio. Yo quiero dar mucho las gracias a Hermes, que nos acompañó en este programa. Yo creo que ya vamos terminando, ¿no, mi estimado Alex? Diciendo por aquí por el chat, ¿no? Me estaba comentando por aquí Hermes que se cayó, pero bueno, sí tenemos 2 minutitos por si hay algo que todavía que quieras añadir, Raes. Pues no sé, alguna pregunta, alguna duda. Híjole, pues miles. Yo creo que nos falta tiempo para preguntar y sobre todo los temas que habíamos planeado tratar, pero pues no nos damos abasto con ello, ¿no? Yo propongo que lo de los ideas, ¿no? Porque hay como varios subtemas que podemos tratar después, ya sea como temas o con autores. Estoy totalmente de acuerdo. Por lo pronto, pues quiero darle un saludo a don Vampire Cruz, que anduvo por aquí. Un saludo a Mika, que nos está escuchando también, y que es tu fan de Raes. Entonces, es que es muy interesante lo que estás comentando. Un saludo y un abrazo, gracias. Y pues bueno, yo creo que sería conveniente irnos despidiendo. Falta un minuto. También quiero agradecer nuevamente a Hermes con el tema de las runas. Me encanta cómo habla Hermes en germano, ¿no? Yo soy fan, es mi maestro Hermes. Sí, está groovy Hermes, o sea, me remontó a no sé, parece como que estás ahí escuchando esos sonidos culturales, te digo que como de novela de Robert D. Howard, ¿no? Parece que estás oyendo ahí a tribus, a los pictos, ¿no? A toda estas mitologías. Como escoceses, pero... Ajá. Bien. Hay mucha historia y se nos queda... es un tema enorme. Pero bueno, ¿no? Yo creo que dimos una ligera embarradita de la cuestión y a lo mejor cambiaron de idea de lo que el esoterismo puede significar, ¿o no? Así es. Y bueno, vamos a despedirnos, son las 11. Se quedan con el poder de la música. Veo que ya se conectó Polo por ahí. Buenas noches. Y pues buenas noches, Arraes.
Buenas noches, buenas lunas. Chao, chao.